En cierta ocasión iba un misionero de nuestra iglesia, un obrero bíblico, en su moto. Y yendo en ese trayecto, de pronto el escape de su moto se le rompió. Y ese transporte empezó a hacer una ruidera muy grande. Ya se imaginarán los que tienen moto qué es el ruido que hace una moto con el escape roto. Pero él tenía que llegar a visitar a una de las personas a quien él le daba estudio. Y bueno, iba en la carretera y todo el mundo lo volteaba a ver porque era un ruido ensordecedor. Y dice que él iba avanzando cuando de pronto un camión lleno de soldados lo rebasó y le cerró el paso y se bajaron todos los soldados y lo rodearon. Y bueno, él dijo, bueno, ¿qué pasa? Y los soldados apuntaron con sus armas a ese joven y él se quedó, bueno, ¿qué hice? Y el soldado le preguntó, bueno, ¿a qué te dedicas? Dijo, soy misionero. Dice, ¿y por qué andas asustando a toda la gente? Y es que el sonido de esa moto se escuchaba como si fuera una gran balacera, ¿sí? Y fue en Nuevo Laredo, así que todo el mundo estaba asustado porque ese joven llevaba esa ruidera. Y él le dijo, soy misionero, miren, llevo mi Biblia. Le dijo, bueno, te vamos a llevar arrestado. Y se lo llevaron y lo pusieron en los separos a ese joven. Cuando él llegó a ese lugar y lo metieron ahí a ese separo, a ese cuarto, ya había más presos en ese lugar. Y dijeron, bueno, ¿y ahora tú qué hiciste? ¿A poco robaste un banco vestido de traje? No, dice, yo no hice nada. No, pero es que nadie llega aquí sin hacer nada. Algo hiciste. No, no hice nada. Solo iba en mi moto. Pero es que a nadie meten a la cárcel por ir en moto, pero pues yo iba en moto. Y bueno, ahí estuvo. Y él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Por qué llegué a la cárcel? ¿Cuál es la razón por la cual estoy en la cárcel? Y él comprendió que había una razón. Así que este hermano se puso a enseñarles de la Biblia a los presos. Y de pronto se acordó, vamos a cantar. Y en su mochila traía 2 himnarios y le pidió al guardia que si podía pasarle su mochila o que sacara los himnarios y se los diera. Y el guardia le pasó los himnarios y se pusieron a cantar. Y estaban cantando ahí él y los presos en la cárcel. Y de pronto entró el juez a ese lugar y el juez se paró. ¿Cuándo se convirtió aquí en iglesia? Y bueno, dejaron de cantar. Y el juez dijo, ¿quién fue el primero que llegó para empezar a ver si se queda más tiempo, si se va, si paga multa? Y había uno que había llegado a las 3 de la mañana y el hermano era el último que había llegado, así que iba a ser el último en ser juzgado primero. No, júzguelo a él, todos nosotros merecemos estar aquí, pero él no tiene que estar aquí. Bueno, pasó este hermano y él dice el juez, bueno, ¿por qué estás aquí? Es por andar en moto. Dice, no, nadie meten a la cárcel por andar en moto. Dice, pues yo andaba en moto. Cuando mandaron traer a los soldados como acusadores, pues los soldados dijeron, pues es que andaba en moto. Y dice el juez, es que a nadie podemos meter a la cárcel porque anda en moto. Y bueno, el juez le dijo, bueno, puedes irte. Pero dijo, bueno, espérate, regrésate tantito. Dice, ¿me puedes decir cuál era el canto que estaban cantando cuando yo llegué? Pero el hermano ya no se acordaba. Dice, no me acuerdo. Así que le preguntó a los presos cuál era el canto y los presos no sabían cómo se llamaba el canto. Dice, cántenlo. Y los presos se acordaron y empezaron a cantar el himno. Y el joven dijo, es este, aquí está. Y le entregó el himnario. Dice, ¿puedo pedirte un favor? ¿Quieres ir a mi casa a cantar ese himno? Dice, sí, con gusto. Y el juez y el hermano concertaron una cita y el hermano llegó a esa casa a cantar ese himno y estaba toda la familia reunida y empezó a predicarles el mensaje de salvación. Este joven cayó en la cárcel sin hacer ningún delito. Y un día, quizás algunos de nosotros, sin hacer ningún delito, con la sola pena que el mundo nos culpe de leer la Biblia, podemos ser llevados a las cárceles, porque hay un poder que está obrando
el cual está echando por tierra la verdad. Vamos al libro de Daniel capítulo 8 versículos 1 al 2. Dice la palabra de Dios así. Estoy empezando a las 11:20, así que no me vayan a reclamar del tiempo, ¿sí? Dice el versículo 1 en adelante: y en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había parecido antes. Una visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues la visión estando junto al río Ulai. Vamos a dejarle ahí. Algo que quiero comentarles. Aquí, a partir del capítulo 8, el libro de Daniel cambia el idioma de la escritura. Del 2 al 7 está escrito en caldeo, la lengua babilónica. Pero a partir del capítulo 8 está escrito en hebreo, la lengua israelita. Y esto denota una diferencia muy interesante. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 empieza hablando de un sueño del rey Nabucodonosor. Y el libro está escrito en caldeo, porque habla acerca de los intereses que tenía ese rey, acerca de conocer el futuro. Ahí sigue avanzando hasta el capítulo 7, se repite ahora una visión de Daniel, donde Daniel ve bestias, inmundas por cierto, en esa visión. Y aún sigue el lenguaje caldeo, pero al entrar al capítulo 8, ¿sí?, el idioma cambia. Y esto es de vital importancia conocerlo. ¿Por qué? Porque ahora la profecía no se va a centrar en los intereses babilónicos, sino en los intereses del pueblo de Dios. Y cambia el lenguaje. Y los animales que ahora Daniel ve en visión son animales limpios. Y precisamente son dos animales que se usan en el día de la expiación. Dice el versículo 3: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y el 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí la palabra de Dios nos muestra que Daniel ve una visión. ¿Y qué animal vio? Un carnero. ¿Y cuántos cuernos tenía ese carnero? Tenía 2 cuernos, pero de pronto uno estaba más alto que el otro, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios que el carnero hería con los cuernos hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur, ¿sí? Y dice el versículo 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra y sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel fue el que vio esta visión estando cerca del río Ulai, en la provincia de Elam. Y él vio este carnero de 2 cuernos. Y como cualquiera de nosotros o cualquier persona, a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué soñé esto? O no, ¿a poco no nos preguntamos, ¿por qué soñé esto? Y a veces soñamos cosas y quizás quisiéramos buscar qué significa, pero no lo sabemos. Y Daniel tampoco lo sabía. Y Daniel estaba preocupado pensando ¿qué significaba eso? De pronto llegó el ángel y vamos a ver de qué se trata esto. Dice el versículo 20 del capítulo 8, dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora debemos comprender algo.
Daniel 2 y Daniel 7 abarca la visión desde el reino de ¿qué? De Babilonia. Pero aquí, en el capítulo 8, ya no se ve a Babilonia, sino avanza a los medos y a los persas. Debemos comprender que ya parece entonces ya estaban reinando los babilonios. Ya Daniel estaba en ese tiempo, ¿sí? Entonces Dios le revela a Daniel lo que iba a pasar después. Y el ángel le dice a Daniel en el versículo 19: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para tiempo del fin. Y le empieza a explicar: el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. La Biblia dice que este carnero iría hacia el poniente, hacia el norte, hacia el sur. Y eso fue lo que hizo los medos y los persas. Se fueron hacia Siria, se fueron hacia el norte, hacia Siria y Armenia, y se fueron hacia el sur, hacia Egipto y Libia. Esa fue parte de la conquista que en aquel entonces estos 2 reyes, medos y persas, hicieron en unidad. Y dice ahí que este era algo interesante, pero ¿por qué un cuerno estaba más grande que el otro? Esto nos recuerda que el oso se levantaba más de un lado que del otro, ¿verdad? ¿Quién era más fuerte de los dos, de los medos y los persas? ¿Quiénes eran? Los persas. Aunque los medos eran más antiguos, los persas al final fueron más fuertes que los medos. Lo interesante es que los medos como nación ya no existen en la actualidad, ¿sí? Entonces los persas fueron más fuertes. Los persas fueron originalmente vasallos de los medos y los vencen. Y de los 2 cuernos se convierten en el más alto que creció después. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando Daniel vio que ese carnero, carnero estaba ahí delante del río, dice el versículo 5 que de pronto entra ¿qué animal? ¿Un qué? Un macho cabrío. ¿Y cómo iba o cómo presenta ese animal? Dice que venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. Aquí nos habla acerca de la velocidad con que venía este macho cabrío. Dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esto nos recuerda, ¿sí? El leopardo, que ¿cuántas alas tenía el leopardo de Daniel 7? 4. 2 tenía el león, que era Babilonia. ¿Y qué simbolizan las alas? La rapidez. Pero ahora Daniel, en esta visión, ve que este macho cabrío venía, dice que sin tocar que ahí muestra también la rapidez que caracterizaba a este macho cabrío. Y dice, y el 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda la fuerza, con toda la furia de su fuerza. Dice aquí que Daniel estaba viendo ese carnero que destruía hacia el norte, hacia el sur, pero que de pronto aparece en la escena como si fuera una película de acción. Aparece en la escena un macho cabrío que tenía un cuerno notable. Y dice que venía con la velocidad, y dice que embistió al carnero que había visto antes Daniel en ese sueño. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí dice la palabra de Dios que no hubo quien librase a ese carnero de su poder. Y el capítulo 8, versículo 21, nos dice quién representa a ese macho cabrío. Dice así: el macho cabrío
es el rey de ¿qué? El rey de Grecia. ¿Sí? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cómo se llamaba ese rey? Alejandro Magno, o conocido también como Alejandro el Grande. ¿Quién ha leído la historia de él? A mí me sorprende lo que hizo este joven, porque era muy joven. Su lema era marchar divididos y pelear unidos. Él se llevaba sus ejércitos a las montañas nevadas, y allá en ese frío, allá entrenaba su ejército. Y en las batallas, aunque fuera muy inferior numéricamente, era muy superior en técnica, en fuerza, en condición física y en habilidad ese ejército. Nadie se podía oponer contra él. Y lo que hacían ellos en su lema, marchar divididos y pelear unidos, ellos, en lugar de ir todos los batallones en bola para ir juntos, lo que hacía era extender a todo su batallón, a todo su ejército, abarcando mayor tiempo, espacio, ¿sí? Y cuando iba abarcando más espacio, cuando iba a atacar alguna ciudad o algún pueblo, marchaban divididos, pero al llegar a atacar, cerraban el círculo y peleaban unidos. Y esta es la característica que dice aquí, que de pronto cuando llega contra el carnero, choca contra él, lo embiste con toda la furia de su fuerza. ¿Y qué hizo el carnero? No podía, ni siquiera podía levantarse este carnero, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué un macho cabrío? ¿Por qué una cabra? Y es bien interesante conocer la historia de los macedonios, la historia de los griegos, ¿sí? La historia dice que el primer rey de los griegos, de los macedonios, se llamaba Carano. Y cuando ese rey iba buscando un lugar donde poner su ciudad, cuenta la leyenda de su historia que un hombre o el oráculo le dio la orden de llevar cabras, y que las cabras lo iban a guiar hasta la ciudad donde él tenía que vivir. Entonces Carano, con una gran multitud de griegos, con esa orden, pues iban buscando cabras. Y dice que de pronto, dice la leyenda o la historia del surgimiento de Macedonia, que se encontraron con una multitud de cabras que iban corriendo, y Carano y todos los griegos empezaron a seguirlo. Y dice que lo siguieron hasta un lugar llamado Edesa. Y dice que ahí en Edesa fijó la sede de su imperio, Carano. Y le puso o hizo de las cabras sus estandartes. Las cabras ahora eran su escudo de Carano, y llamó la ciudad Egea. Así se llamó la ciudad Egea, o ciudad de las cabras. Y a los habitantes de esa ciudad se llamaban Egedas, o el pueblo de las cabras. Y ahora Daniel ve en visión un macho cabrío, ¿sí?, que entra en esta escena profética. Y el ángel le revela a Daniel que ese macho cabrío es Grecia. Y la historia nos dice que Grecia se levantó contra él. Y la profecía, hermanos, confirma esto. En el año 490 a.C., los atenienses vencieron a los persas en la batalla de Maratón. Pero en el año 331, los griegos vencieron a Darío en la batalla de Arbelas. Y pasó algo interesante. La historia dice que cuando Darío vio que iba a ser vencido por Alejandro Magno, mandó a sus generales a decirle a Alejandro Magno que hicieran un trato para que no se destruyeran y pudieran reinar los dos. Y Alejandro Magno le contestó mirando al cielo y le dijo: el cielo no puede contener dos soles, ni la tierra dos señores. Y así, en el 331, pasa el poder de los medos y los persas, pasa a Grecia.
Entonces aquí vemos lo que pasó. Pero dice el versículo 8: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Algo interesante. ¿A quién representa ese cuerno notable? Alejandro Magno. Pero ahora dice que ¿qué pasó con ese cuerno? Fue quebrado. Una mejor traducción sería: se quebró. No que alguien lo hubiera quebrado, sino se quebró solo. ¿Qué pasó con Alejandro Magno? En la cúspide de su gloria, a la edad de 33 años, sucumbe ante la enfermedad y muere, víctima de su propia ambición. Es mejor conquistarse a uno mismo que conquistar ciudades. Alejandro tuvo todo. En 10 años conquistó todo el mundo conocido. En 10 años hizo de su nación la potencia mundial. Conquistó al mundo, pero no se conquistó a él. Y muchos de nosotros queremos conquistar al mundo, pero no nos hemos conquistado a nosotros mismos. Y así Alejandro Magno murió. El problema de Alejandro Magno es que no había quien heredara el trono. No había quien heredara su trono. No tenía descendencia, pero tenía 4 generales. Y dice ahí la palabra de Dios que estando en su mayor fuerza el cuerno fue quebrado. Dice ahí: y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando se muere Alejandro Magno, ahora los generales empiezan a pelear por quedarse por el territorio. Y un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Y se dividieron. Un general era Casandro, otro era Ptolomeo Lago, Seleuco y Lisímaco. Ellos 4 se dividieron el imperio que Alejandro Magno había construido. Ellos 4 deshicieron, y cada una de las divisiones de ese reino del imperio formó un reino diferente. Pero ahora entramos al versículo 8 y 9. Ya leímos el 8, pero vamos a leerlo junto con el 9. Dice así: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Les pregunto algo: ¿de dónde salió el cuerno pequeño? De uno de ellos. ¿De uno de ellos qué? De uno de los 4 cuernos. ¿Será así? Sigamos la secuencia de la lectura. Dice así: y el macho cabrío, el 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos, ¿de uno de qué? ¿De los vientos o de los cuernos? De uno de los vientos, porque está hablando lo anterior de los vientos. No puedes regresarse. La idea nos lleva, dice, de los 4 hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Algo interesante es que ahora Daniel no vea ninguna bestia que tenga ese cuerno. Simple y sencillamente ve que del cuerno. Quizás no abarcó más allá la visión. Él se dedica a ver ese cuerno, pero dice que era un cuerno pequeño, que no estaba tan pequeño, porque creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, ¿qué representa un cuerno en la profecía? Un poder, un reino. Capítulo 7, versículo 24
hablando de los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, dice la palabra de Dios que los cuernos significan reyes. ¿Sí? Ahora, este cuerno también significa un reino, un poder, un rey. Pero dice que este cuerno empieza a crecer mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. En Zacarías capítulo 1, 18 y 19 también podemos entender que los cuernos representan poderes. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se iba a levantar este cuerno? Vamos a Daniel 8:23. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. ¿Cuándo se iba a levantar este rey? ¿Cuándo? Dice, cuando los transgresores lleguen ¿a qué? Al colmo. ¿Quiénes eran los transgresores que tenían que llegar al colmo para que este rey pudiese entrar en escena? Ahora debemos pensar algo. Yo hace rato les dije que el lenguaje o el idioma en que se escribió Daniel 8 en adelante es ¿qué lengua? Hebreo. ¿Quiénes hablaban hebreo? El pueblo de Dios. Ahora la profecía es de vital importancia para el pueblo de Dios, porque deja de hablar en un idioma pagano y se centra en el idioma del pueblo de Israel. Y aquí Dios le dice, al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Sí? Debemos comprender todo el contexto que viene detrás de este cuerno. Vimos Grecia, vimos medos y persas, antes estaba Babilonia, estaba el pueblo de Israel. Y ahora dice aquí el ángel que este rey se iba a levantar cuando la transgresión llegara ¿a qué? Al colmo, al límite. Se iba a levantar este rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Ahora vamos a abrir un paréntesis en Daniel 8 y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Es un paréntesis para que entendamos cuándo iba a llegar al límite la transgresión. No vamos a leer de todo el capítulo, pero deberíamos leerlo, pero sé que si lo leo, al terminar el culto me pueden ahorcar y no quiero que eso pase, porque les va a dar hambre temprano. Pero el capítulo 28, el versículo 1 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia trae ¿qué? Bendición. Y Dios le dijo a los israelitas que si oían la voz de Dios, Dios los iba a ¿qué? A exaltar sobre todas las naciones. ¿Y qué dicha? Y siempre decimos, no, el pueblo de Dios tiene que ser cabeza y no cola. Y siempre queremos ser los mejores. Y siempre queremos estar sobre los demás. Pero lo que debemos comprender es que esa bendición viene como resultado de la obediencia. Y Dios le dijo al pueblo de Israel eso. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Y dice el versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero, siempre hay un pero, el versículo 14 dice, el 15, perdón, pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, ¿sí? Y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora leamos el versículo 49 y 50. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente, ¿qué dice ahí? Fiera de rostro. ¿Y qué decía Daniel?
Un rey altivo ¿de qué? De rostro. Dice, vendrá gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Dios le dijo a su pueblo que la fidelidad iba a traer como resultado la bendición, pero la infidelidad iba a traer como resultado la maldición, y que iba a venir gente extraña, gente que no entendieran ellos su lengua, gente fiera de rostro, dice ahí, y no iba a tener respeto por nadie. Ahora, regresemos a Daniel capítulo 8 y cerramos ahí el paréntesis, ¿sí? Dice que este cuerno, 8 versículo 9, creció mucho hacia el sur. ¿Qué cuerno fue el que conquistó a los griegos? En el año 168 a.C., Roma conquistó a los griegos, ¿sí? Y creció mucho hacia el sur. En el año 30 a.C., Roma conquistó a Egipto. Y también dice que creció mucho hacia el oriente. Y en el año 65 a.C., Roma conquistó a los sirios. Y también dice ahí que se fue ¿hacia dónde? Hacia la tierra deseable, la tierra gloriosa. ¿Y dónde está la tierra gloriosa? Palestina. Y en el año 63 a.C., los romanos se adueñan de Palestina y la declaran provincia romana, ¿sí? Este cuerno pequeño lo podemos comparar con lo que habla acerca del cuerno pequeño de Daniel 7. Es el mismo poder. La diferencia que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8 es que el cuerno, aquí menciona un cuerno pequeño y no menciona antes una bestia. Y en Daniel 7 menciona una bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos y luego sale un cuerno pequeño, y ahí hace una división de Roma. Roma pagana y Roma papal. Pero aquí en el capítulo 8, en la visión, une Roma pagana y une Roma papal en un solo poder, en un solo cuerno. No hace esa división, ¿sí? Porque estamos hablando del ataque que iba a ser contra el pueblo de Dios. Y dice ahí la palabra de Dios, el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahora aquí vamos a ver lo que empezó a hacer este poder. Y les pregunto algo. ¿Qué es o quién es el ejército del cielo? ¿Quién es el ejército de Dios? Porque dice que este cuerno se engrandeció contra el ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? ¿Contra quién se engrandeció? Vamos a verlo. Correcto, el pueblo de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 41. Y pasados los 430 años, el mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Alguna vez de sus versiones dice todos los ejércitos? ¿Verdad que sí? ¿Cómo le llamó Dios al pueblo de Israel allí? Todo el que... entonces, el ejército mencionado sobre el cual el cuerno pequeño ataca es al pueblo de Dios, ¿sí? Y eso lo podemos ver. Nosotros, hermanos, somos seres humanos, pero Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos. Nosotros, si somos fieles, formamos parte del ejército de Dios. Pero dice que ese cuerno se fue ¿contra qué? Contra el ejército de Dios. Y dice más adelante, dice que y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué hizo este poder? Aquí nos damos cuenta lo que el poder romano hizo contra el pueblo de Dios. Lo pisoteó. Los emperadores romanos persiguieron a los judíos al igual que a los cristianos. Cuando Roma destruyó Jerusalén y su templo en el año 70, murieron más de 1 millón de judíos.
Y la profecía, hermanos, se cumple de lo que estaba haciendo este cuerno. Dice Eusebio, no se puede dejar de admirar a aquellos que sufrieron también en su tierra natal, donde miles de hombres, mujeres y niños despreciaron la vida presente por causa de la doctrina de nuestro Salvador. Se sometieron a la muerte en varias formas. Algunos, luego de haber sido torturados con raspados de la piel en el potro, los azotes más crueles y otras agonías innumerables que hacen temblar solo de escucharlas, fueron sometidos también a las llamas. Algunos se hundieron y ahogaron en el mar. Otros voluntariamente ofrecieron sus cuellos a los verdugos y otros murieron en medio de sus tormentos. Algunos fueron consumidos por el hambre y otros fueron colocados en la cruz. Por allá del año 1500 había una joven que servía en la casa de un general. Cuando llegaron revisando las casas para ver si no había Biblias, encontraron una Biblia en esa casa. Y empezaron a hablarle a toda la familia para ver quién tenía esa Biblia. Le preguntaron al padre, a la mamá. No, yo no sabía que había Biblia en casa. A cada uno de los hijos, pero nadie tenía la Biblia. Pero se acordaron de la sirvienta que estaba ahí y la llamaron. Y él dijo, sí, es mi Biblia y la he estado leyendo. El dueño de la casa le dijo, no, sí es de ella, pero ni la lee. Dice, no, yo la estoy leyendo. Y le dijo el general que dejara de hacerlo, que si no iba a tener que ser asesinada. Y él dijo, no voy a dejarlo de hacer. Se la llevaron a la plaza de la ciudad y empezaron a cavar un hoyo en una de las murallas. Y cuando el hoyo era suficientemente grande para que ella cupiera, la pusieron ahí, la metieron ahí. Y empezaron nuevamente a colocar los ladrillos, a cerrar el hoyo que habían cavado ahí en esa pared, en ese muro. Y en cada ladrillo que colocaban, le pedían que negara su fe y que se abstuviera de leer la Biblia, y ella decía que no. Poco a poco fueron sellando con ladrillos hasta que solamente faltaba un ladrillo. Y el soldado le dijo, esta es tu última oportunidad de vivir o morir. Y la joven dijo, no me voy a retractar. Si muero, pronto estaré llegando al cielo. Y colocaron el último ladrillo. Después de tiempo volvieron a abrir la pared, sacaron el cuerpo muerto de la joven y lo enterraron en un panteón que se conocía como el Panteón de las Brujas. Y allí fue enterrada. Este poder, hermanos, el poder papal, el poder romano, persiguió al pueblo de Dios por todos lados. Y aquí ya no hace una diferencia entre Roma pagana y Roma papal, sino que lo une. Une este poder en uno solo. Algunos ciertamente fueron ejecutados como eran los malhechores, y otros más cruelmente fueron llevados cabeza abajo y mantenidos vivos hasta que finalmente perecían por el hambre sobre la cruz. Eso fue lo que pasó. Y el versículo 11 dice ahí, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, aquí, ahora nos dice que se engrandeció ¿contra quién? Contra el príncipe. ¿Quién es el príncipe? Jesús. En el libro de Josué capítulo 5 versículos 14 y 15, Cristo se le presenta a Josué como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y el Daniel 9:25 habla de Miguel, vuestro príncipe.
Y Daniel capítulo 12 dice: se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Qué hizo Roma? Roma o Cristo fue crucificado en tiempos de que el poder romano estaba sobre Jerusalén. Y por él, dice ahí, fue quitado el continuo, dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y ahora menciona aquí la palabra santuario. ¿Qué decíamos ayer que significa santuario? Lugar sagrado, lugar apartado. Un lugar donde Dios le dijo a Moisés: se harán un santuario para mí y yo habitaré entre ellos. El santuario era el lugar donde Dios iba a manifestarse visiblemente en el pueblo de Israel. Pero dice aquí la palabra de Dios que este cuerno dice que el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí habla del continuo. La palabra hebrea es la palabra tamid. Tamid representa, según Éxodo 29, 42 al 46, el holocausto continuo por vuestras generaciones. Y dice Dios: en el cual me reuniré con vosotros para hablarnos allí. El santuario estaba dividido en tres partes. Tenía el atrio, ayer lo dijimos. Luego, ¿qué tenía? Y luego, santísimo. De esos tres lugares, ¿en cuáles de esos lugares estaba el continuo? Porque debemos recordar que había uno que era anual, pero otro era continuo. El altar del sacrificio, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso eran un servicio diario, un servicio continuo. Nunca se podían apagar las lámparas, nunca podía faltar el pan en la mesa, nunca podía faltar el incienso en el altar del incienso. Pero más allá estaba el lugar santísimo y era un servicio anual. Y aquí dice la palabra de Dios que este cuerno pequeño echó por tierra la verdad, ¿sí? Y dice ahí le fue entregado el ejército junto con el continuo, ¿sí? En el continuo estaba el aceite para las lámparas. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. En el continuo estaba el pan. ¿Y qué representa el pan? Cristo y también la palabra de Dios. Y estaba también el incienso. ¿Y qué representa el incienso? Las oraciones. Pero dice la palabra de Dios que este poder quitó el continuo. El libro de Tesalonicenses dice que se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Ahora el poder romano, el poder papal, han quitado el continuo. Ese aceite que representa el Espíritu Santo ha sido cambiado por un hombre que se dice ser ahora el representante de Cristo en la tierra. El poder católico, mis queridos hermanos, ha hecho a un lado la oración, que es el incienso, y ha puesto los rezos, repeticiones vanas. Y Jesús dijo: cuando oréis, no uséis ¿qué? Vanas repeticiones. Y así como el macho cabrío embistió al carnero, así también el poder papal embistió la verdad y la echó por tierra. También quitó ese pan que representa la palabra de Dios. Y por 1260 años, todo aquel hombre, todo aquel ser humano que leía la Biblia era condenado a muerte. En Inglaterra, Tyndall estaba escuchando a un doctor en la Biblia que decía que era mejor que los campesinos no leyeran la Biblia. Pero Tyndall, que conocía el latín, que conocía el inglés y que conocía muchos idiomas, no creía lo mismo. Y se puso a traducir el Nuevo Testamento, Tyndall. Pero él se tuvo que irse, si no me equivoco, a Alemania a refugiarse porque lo estaban persiguiendo y él sabía que era peligroso traducir la Biblia.
Pero él siguió traduciendo la Biblia y lo estaban buscando. Y hubo un hombre de apellido Phillips, Henry Phillips, que lo traicionó, se hizo pasar por su amigo, y en el año 1535 Henry Phillips entregó a Tyndale, ¿sí? Y fue Tyndale fue condenado a muerte. Su versión del Nuevo Testamento salió en 1520 y se le conoció como la versión pirata. Así se le conoció. Y Tyndale siguió traduciendo el Antiguo Testamento. Cuando fue llevado a prisión, pasó 18 meses en prisión. Y cuando iba a ser muerto y cuando lo iban a matar, antes de eso, el obispo de Londres se dio cuenta que Tyndale había impreso muchos Nuevos Testamentos. Entonces el obispo de Londres compró todas esas versiones, todas esas Biblias las compró este obispo y pagó por ellas. Y Tyndale agarró ese dinero e imprimió muchas más Biblias. Sin darse cuenta ese obispo, él había cooperado para que la Biblia se siguiese reproduciendo. ¡Cuán maravilloso es Dios! Tyndale fue encarcelado. Y cuando él estaba a punto de ser muerto, cuando lo iban a matar, el rey de Inglaterra le dijo: ¿cuál es tu última voluntad? Y Tyndale, su última voluntad fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y ese mismo rey que lo mató fue el mismo que más adelante aprobó que la Biblia de Tyndale, el Nuevo Testamento y parte del Antiguo, porque Tyndale no terminó de traducirlo, sino fue su amigo el que la terminó de traducir, estuviera en cada una de las capillas de Inglaterra. Todo eso pasó durante esos 1260 años de poder romano. Pero hay algo más. Dice ahí, hemos visto que atacó el continuo, el lugar santo, pero también dice ahí, echó por tierra la verdad, el versículo 12. La palabra verdad es la palabra emet, emet, en hebreo. Esta palabra emet se traduce como ley en el libro de Salmos capítulo 43, 3 y 119, 43. Entonces, este poder echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Y el capítulo 7 de Daniel dice: pensará en mudar los tiempos. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que atacó? ¿En qué parte del santuario está la ley? En el lugar santísimo. Entonces el ataque de este poder fue vertical y también fue horizontal, hacia la gente y hacia nuestro Señor Jesucristo con su gobierno. Atacó los 10 mandamientos, quitó el 4.º mandamiento, partió en dos el 10.º mandamiento. Dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó ese cuerno. Esa palabra emek deriva de la raíz de la palabra amán, de la cual nosotros decimos amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Esas palabras vienen de la misma raíz. Y cuando nosotros decimos así sea, estamos dando nuestro consentimiento de que las cosas se hagan así. Esa palabra amán significa obedecer, significa ser fiel. Y ese cuerno se fue contra la verdad. Los rabinos Ezra y Rashi interpretan que el cuerno pequeño iba a anular la ley y la observancia a los 10 mandamientos, y eso fue lo que hizo. El enemigo, por medio del papado, está pisoteando ahora la ley de Dios. Pero quiero concluir, porque el versículo 13 del capítulo 8 dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahora entra una expresión. Después de que vemos lo que hizo este cuerno, ahora hay un ángel que lanza la pregunta: ¿hasta cuándo? Cualquiera de nosotros que tiene problemas, que hay dificultades en nuestra vida, no hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo?
¿cuándo va a acabar esto? Y ahora aquí un ángel, un santo que hablaba, le dice, ¿hasta cuándo? Surge la pregunta, ¿cuánto tiempo va a seguir este cuerno pequeño pisoteando la ley de Dios? ¿Hasta cuándo? Y el versículo 14 da la respuesta y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Luego qué? El santuario será purificado. Ahí está la respuesta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? 2300 tardes y mañanas. No vamos a ver esa profecía, pero todos sabemos cuándo termina, ¿verdad? ¿En qué año? 1844. La respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo? Nos lleva al año 1844. ¿Y qué tiene que ver ese año en la profecía del cuerno pequeño? ¿Qué tiene que ver ese año en la profecía donde dice que el cuerno pequeño pisotea la ley de Dios? Hay algo interesante allí. Y es ahí donde tú y yo vamos a jugar un papel muy importante. ¿Qué pasó en 1844? Todos lo sabemos. Antes de 1844 surgió algo que se llamaba como el movimiento millerita. Así que los milleritas o Guillermo Miller predicaba que Cristo iba a venir a la tierra en el año de 1844. Él se puso a estudiar la Biblia y él creyó que la purificación del santuario se refería a la tierra. Y él empezó a predicar que Cristo venía. Fue un gran movimiento, hermanos. Si nosotros leemos la historia, se llenaban carpas, se llenaban amplios lugares donde Guillermo Miller y muchos otros hombres predicaban que Cristo iba a venir a la tierra. Pero pasó ese año y Cristo no vino. Pero Dios les reveló que ¿en dónde está su santuario? En el cielo. Ayer vimos que el santuario de Dios está ¿en dónde? Está en el cielo. Y Cristo, según esta profecía, entró en 1844, pasó del lugar santo al santísimo, ¿sí?, a purificar su santuario. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con el cuerno pequeño? Debemos comprender algo. Satanás, mis queridos hermanos, conoce mejor la profecía que nosotros mismos. Y Satanás sabía la profecía de Daniel 8:14. ¿Qué iglesia se levanta en 1844? ¿Qué iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. Esa iglesia Dios la levanta. Una iglesia. Nosotros somos esa iglesia. Somos los adventistas del séptimo día. ¿Amén? Amén. Una iglesia que empezó a poner en alto la ley de Dios. Por eso dice, ¿hasta cuándo van a pisotear? Pero Dios en 1844 iba a levantar un pueblo que iba a poner en alto los 10 mandamientos. En 1844 levanta un pueblo que iba a poner en alto lo que había en el arca del pacto. ¿Qué más había? La vara de Aarón, el ministerio. Levanta un pueblo que iba a poner en alto el maná. ¿Qué representa el maná? La reforma pro salud. Y Dios hoy quiere jóvenes que pongan en alto estas cosas para ponerle un alto al enemigo. Pero saben, yo digo, Satanás conocía mejor la profecía que Guillermo Miller. ¿Saben por qué? Porque alrededor de 1844 se empezaron a levantar muchas iglesias. Se levantaron un poquito antes los mormones. Se levantaron la iglesia de Dios israelita. Se levantó ahí el movimiento pentecostés. Empezó también el espiritismo moderno con las hermanas Fox. Se levantaron ahí también los testigos de Jehová. Se empezaron a levantar muchas religiones alrededor de 1844. Pero revisemos de una por una cuál de esas ha levantado los 10 mandamientos en alto. ¿Cuál de esas cree en la reforma pro salud? Y Satanás lo que quería era engañar a la gente, porque sabía que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo e iba a empezar el juicio investigador. Pero así como el macho cabrío invistió al carnero,
Así como el cuerno pequeño pisoteó la ley, Satanás ha levantado muchas teorías para pisotear la ley de Dios. Pero Dios, mis queridos hermanos, ha levantado un pueblo. Y hoy te invita a ti, como joven, como niño, como adulto, como papá, como mamá, como hijos que somos, nos invita a que levantemos en alto la ley y que le digamos al mundo que Dios tiene un pueblo que aún lleva esa arca, que Dios tiene un pueblo que aún lleva los mandamientos en alto. Y el versículo 25 de Daniel dice así, de Daniel 8, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero ¿será qué? Será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Cuál será el fin de este poder? Quizás tú y yo no podamos levantarnos en guerra y no nos vamos a levantar en guerra contra el poder papal. Pero hay un poder celestial que lo destruirá. Daniel 7, 26 al 27 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, y que el dominio, y que la majestad de los reinos bajo todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Tendrá su fin ese acuerdo? Sí. Y dice ahí que cuando el juez se siente, cuando inicie el juicio, será un anuncio de que el poder romano está llegando a su fin. Y ese juez ya se sentó. Y ese Cristo, nuestro abogado, ya empezó el juicio. Y hoy, hermanos, podemos tener la seguridad de que el reino será entregado a los santos del Altísimo. Amén. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 5, dice así el versículo 9: y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. El 13: y a todo lo que fue creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y a eso hemos venido a este lugar, porque entendemos que el poder lo tiene Dios. Y que Dios está reinando ahora en su santuario. Y Dios quiere que acá en la tierra su pueblo levante el arca, levante la ley de Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos a llevar el arca? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar los 10 mandamientos bien puestos y bien vividos? A llevar la reforma pro salud como debe de ser. ¿Cuántos? Amén. Quiere el Señor ayudarnos, hermanos, para que con nuestra vida, ya sea que seamos llevados a las cárceles, ya sea que seamos martirizados, podamos ser fieles a Dios. Y un día cuando lleguemos a una cárcel y nos preguntemos: ¿y por qué llegué yo acá? Es porque también allí tenemos una misión de exaltar los mandamientos de Dios. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.